Muchas gracias, Juan Diego. Gracias por la invitación, que para mí significa mucho, queridos hermanos, y me honran pues con darme la oportunidad de estar aquí entre ustedes. Y el tema que han escogido, pues yo creo que cae como anillo al dedo, no solamente para ustedes, sino para todos nosotros en la espada del Espíritu. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, dice Isaías 41. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y en verdad, hermanos, hermanas, creo que es algo que el Señor nos está queriendo decir a toda la espada del Espíritu. Al menos es algo que yo también he estado experimentando esta palabra de una manera muy fuerte en mi vida y que de hecho he compartido ya con algunas otras comunidades antes de haber recibido esta invitación de ustedes. Entonces me sorprendió muchísimo cuando pues me invitaban a compartir alrededor de este tema. Hace algunos meses, Jean Barbara nos compartió, probablemente algunos de ustedes recibieron este mensaje, un sentir espiritual que nuestro hermano Bill Brown, expresidente de la región iberoamericana, recibió para toda la espada del Espíritu. Y en él nos hacía cobrar conciencia de la situación que estamos viviendo como humanidad y del impacto que nuestras comunidades y cada uno de nosotros estamos experimentando. En su mensaje, Bill planteaba preguntas como las siguientes para nuestra reflexión. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Es Dios quien creó esta crisis como creó las plagas de Egipto, por ejemplo? ¿Es parte de su voluntad que pasemos por este tiempo de zozobra o simplemente lo está permitiendo? Bueno, mi sentir, hermanos y hermanas, es mucho más personal, más pequeño, si quieren ustedes, más individual. Y no pretende ni mucho menos contestar pues estas otras preguntas importantes. Y quería compartir en este sentido un par de pasajes en torno a este tema que ustedes están considerando. El primero de ellos es en Mateo 14, del 24 al 29. Muy conocido, que dice lo siguiente. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero él al instante les habló y les dijo, ánimo, que soy yo, no temáis. Y Pedro entonces respondió, si eres tú, Señor, mándame ir donde ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro entonces bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Específicamente, hermanos y hermanas, siento que el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a reconocer, por eso le ponía a esta brevísima reflexión el título de Abre mis ojos para verte, Señor. El Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a reconocer, a descubrir a Jesús de manera personal en medio de nuestras circunstancias actuales. Ese yo estoy contigo. Y los discípulos inicialmente creyeron que era un fantasma, no lo reconocieron. Quizás debido a que siempre nos cuesta más trabajo descubrir a Dios en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias difíciles. Pero fue Pedro quien reconoció la presencia de Dios en el lugar más inusual, en la tormenta, hermanos, que como sabemos fue lo que le permitió a Pedro caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ánimo que soy yo, no tengan miedo. Qué increíble, hermanos. ¿Cómo combatir el miedo entonces? Podríamos verdaderamente, y créanme, dar cursos enteros en torno a este tema tan importante, ¿verdad? Es el tema más recurrente en todo el Nuevo Testamento.
la exhortación más repetida. Más que ni siquiera ámense unos a otros, más que ni siquiera sean humildes o más que ni siquiera no pequen. La exhortación más frecuente es no tengan miedo. Pero si me dijeran a mí, David, lo sentimos mucho, tienes, si me dieron 10 minutos y ya llevo la mitad, solo tienes una idea para darnos, un consejo para darnos al respecto. ¿Qué nos dirías? Sin duda les diría que descubramos, que veamos a Dios en medio de nuestras circunstancias como el antídoto más fuerte, más importante, más contundente en contra del miedo. Y en efecto así es, hermanos. El hecho de sabernos acompañados, sabernos amados, saber que no es un fantasma el que nos está circundando, sino que es Dios mismo, es lo que nos puede dar la victoria sobre el miedo y sobre el temor. No se trata entonces de arengarnos unos a otros a no tener miedo o de autoconvencernos de que no tengo miedo, de hacer, como diríamos los mexicanos, hacer de tripas corazón para pretender que no tenemos miedo. Como una vez le dijeron a un hermano que estaba orando sobre otro, hermano, siento que el Señor no quiero que te cierres. Y volteó el otro y le dijo, ¿y qué hago? Pues ábrete. Muchas gracias, ¿verdad? Pues siento que el Señor quiere que no tengamos miedo. Pues ¿qué hago? Pues no tengas miedo. Pues sí, ¿verdad? Pero dime algo que me pueda ayudar. Y la gran diferencia entonces, hermanos, radica en ver a Dios con nosotros, en saber que está metido hasta las chanclas, como dirían aquí los mexicanos, con nosotros. Es el mismo principio del niño que cuando va tomado de la mano de su papá, puede ver un tanque de guerra y reírse. ¿Por qué? Porque se sabe acompañado de su padre. Entonces, no es algo racional o cognitivo, sino relacional, sabernos tomados de la mano por Dios, saber que no es un fantasma, sino que es Dios fundamentalmente. Ayudará quizás un poco, sí, meterle mente y racionalizar las cosas y tratar de verlas objetivamente, pero el miedo, hermanos, lo quita la presencia de Dios. Ese ánimo soy yo, no temas, aquí estoy, que no me ves. Y el otro pasaje es de Lucas 24, que dice, y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se la iba dando. Dice, entonces se les abrieron los ojos, le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Entonces, nuevamente vemos cómo los discípulos no lo reconocieron inmediatamente, tardaron en hacerlo. Y creo que de la misma manera Dios, en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, deliberadamente se nos esconde y está esperando que lo descubramos. Nos invita a reconocerlo en nuestra vida, a encontrar su propósito para nosotros ahí en la tormenta. Quizás hasta me atrevería a decir que en la mayoría de las ocasiones Dios deliberadamente se nos esconde de nuestros sentidos y sentimientos y tenemos que entonces hacer un esfuerzo intencionado, un acto de fe para descubrirlo y descubrir su propósito para nosotros. Entonces, para descubrirlo necesitamos hacer espacios para ello, espacios para Dios, para orar, para escucharlo, para descubrir nuestros miedos y para poderlos llevar delante de Él. En el fondo, hermanos, hermanas, en el fondo, pero de veras en el fondo, muchos de nuestros retos, problemas y sufrimientos están enraizados en el miedo. Y muchas veces, quizás la mayoría, diría yo, no es algo consciente, pero sí es algo real y altamente paralizante. Hace unos días una hermana comentó que le pidió a sus hermanas de grupo que compartieran lo que Dios les está enseñando a cada una de ellas durante estos meses de confinamiento.
E inmediatamente tuve el sentir que en efecto Dios nos está invitando a todos a hacernos esta misma pregunta, a reflexionar de manera personal y profunda lo que Él quiere hacer y está haciendo en nuestras vidas, lo que quiere que aprendamos, lo que quiere que cambiemos, lo que quiere transformar en nosotros. ¿Qué te está enseñando Dios? Y como dice el dicho en inglés, all is well. He has the whole world in his hands. Todo va a salir bien. Él tiene el mundo entero en sus manos y así es. Dios no está distraído. En efecto, todas las cosas, todos los eventos son un disfraz de Dios hasta esta pandemia. Dios tiene el mundo en sus manos y siente que quiere que recordemos que Él está escondido en estas circunstancias y que son estas circunstancias una carta escrita por Él para llevarnos a cada uno personalmente a su propósito, para llevarnos a la santidad. Y siento que Dios entonces nos dice, descúbreme, deja el miedo a un lado, toma conciencia de mi propósito para ti y de lo que yo quiero hacer en tu vida en este tiempo. Ojalá entonces, hermanos y hermanas, podamos compartir esto en diferentes contextos de nuestra vida comunitaria. Me atrevería hasta a sugerir que sea el tema de nuestra familia esta semana, de nuestros grupos pastorales. ¿Qué está haciendo Dios en mí de una manera personal? ¿Qué quiere que aprenda? ¿Qué quiere transformar en mí? ¿Cuáles son mis miedos que Él ha sacado a la superficie en esta pandemia? Y atrévete a nombrarlos. Hermanos, ahorita que entremos en la presencia de Dios, pidámosle al Señor que nos permita verlo, que nos permita apropiarnos de su gracia, para que de esta manera, sabiéndonos en compañía de Él, podamos dejar a un lado nuestros miedos.